De manera muy clara. Oye, José, estamos en contacto con Heraldo Muñoz, ex canciller, a propósito de lo que mencionábamos y de lo frágil que muchas veces son las democracias en Latinoamérica. Yo creo que ahí hay un tema, un punto importante, ¿no?, de cómo puede afectar además al resto de los países y de esta arista política que está tomando justamente lo que ocurre allá en Venezuela. Heraldo, ¿cómo está? Buen día, gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal, Karen? Muy buenos días y saludos a todos los amigos que están ahí en el canal. Cuéntenos, ¿qué le parece lo que ha ocurrido? Bueno, analizar también lo que pasa en Chile, que hay un sector que se niega a calificar esto como una dictadura. Bueno, y lo que puede ocurrir en esta espiral de violencia que ya ha provocado varias muertes según los últimos reportes. Bueno, yo creo que se ha ido consolidando el peor de los temores de la oposición, y era que se presentaran resultados no creíbles después de haber enfrentado una competencia absolutamente desigual, con innumerables obstáculos y con las irregularidades de no tener acceso a las actas de votación. Y luego un resultado donde incluso en algunos candidatos menores, no la candidatura de Edmundo González, se les asigna un 4,6% uniforme a todos. Podrían incluso haber tenido un poco más de imaginación para dar porcentajes distintos. Pero bueno, es un escenario muy negativo, porque a lo que se apostaba era al cambio pacífico a través del ejercicio de la soberanía popular, a través de la movilización del voto. Entonces estamos de vuelta en la tensión internacional y un régimen que aparentemente hizo los cálculos y está diciendo vamos a pagar los costos, porque en definitiva no son tan altos. Yo creo que están pensando en que la movilización ciudadana en las calles no va a tener ni la fuerza ni el ánimo para sostenerse en el tiempo y arriesgar al régimen. Lo que pasa es que, don Heraldo, mire, don Heraldo, querido, don Heraldo, yo le voy a decir algo que he conversado con muchas personas, algunos que conocen mucho de este tema, y uno que ha estado muchas veces en Venezuela, me imagino que usted igual. Sí. Hay un momento en que los dictadores no dejan el poder, no porque quieran seguir abrazados a él. En muchos casos habrá algunos que sí, digamos, porque ya se han servido lo suficiente, ya se han llevado todo el oro posible, si no habría que ver las cuentas del RICS, habría que ver las cuentas de este caballero, todas las langostas que se comió. En el fondo ya succionaron la tetilla del Estado cuando ya no queda más leche. Pero ¿por qué no se van? Porque saben que fuera de ahí les van a pasar unas cuentas tan gigantescas. Entonces, evidentemente se aferran al poder más por temor que por deseo. ¿Me entienden? ¿De lo que les puede pasar? De los que pueden venir después. Hay que negociar una transición. Se hizo aquí en Chile, ¿no? Pero hubo una señal muy interesante antes de la elección por parte de Edmundo González, el candidato opositor, diciendo que él estaba dispuesto a considerar una amnistía, es decir, garantías para los líderes de Maduro, del gobierno de Maduro, y eso ya significaba una señal potente de que querían una transición tranquila y ordenada. Entonces, como tú dices, claro, de repente los dictadores quieren aferrarse al poder por su propia, de alguna manera, integridad física o lo que va a pasar con ellos en el futuro. Y bueno, aquí había una señal desde la oposición bien potente, razonable, prudente en ese sentido. Pero el gobierno lo que está haciendo ahora, el régimen de Maduro, es decir, creemos que la movilización opositora no se va a extender en el tiempo. Estados Unidos está demasiado preocupado en su propia compleja elección. América Latina no nos importa tanto, y por último podemos sobrevivir comerciando y con el apoyo de Rusia, de China, de Irán. Entonces, de alguna manera se acorralan y deciden resistir, aunque sea con aislamiento internacional. Y eso es lamentable. Yo lo único que espero es que estas gestiones que están habiendo, conozco que hay una gestión de Brasil, del ex canciller Celso Amorín, para mediar y eventualmente llegar a un acuerdo muy difícil que permita que se desagreguen los datos y que haya una verificación imparcial
de los resultados. No hay que perder la esperanza, pero a mí me parece muy difícil en estos momentos. Geraldo, perdón, hola, ¿qué tal? Qué gusto vernos por acá en esta oportunidad. Hola, Felipe, ¿qué tal? Hola. Oye, analista internacional de la UNAM. De la UNAM, sí. Claro. Tú que has trabajado en organismos internacionales, en la ONU, ¿qué caminos hay por ese lado o pudiesen haber a través de estos organismos internacionales? No hay mucho camino porque, a ver, por ejemplo, se podría aplicar la Carta Democrática Interamericana, a la cual Venezuela está obligado porque en su momento firmó esa carta. Estamos hablando del 2001, cuando se aprobó la Carta Democrática Interamericana. Pero hoy día Venezuela ya no forma parte de la OEA y una de las eventuales, comillas, sanciones aplicables a una situación como la de Venezuela sería la exclusión de la OEA. También se podrían adoptar otras medidas, pero pareciera que ese no es un camino viable. Naciones Unidas no tiene la facultad. El único que puede adoptar medidas es el Consejo de Seguridad, y ahí, por cierto, si se presentara la situación de Venezuela, habrían vetos por cierto, de Rusia y China, que ya han reconocido esta elección. El secretario general de la ONU tiene poder propio y ya Antonio Guterres, el secretario general, ha salido muy fuerte a cuestionar lo que está pasando y a exigir resultados verificables. Así que algo se puede hacer, pero más bien en los márgenes. Geraldo, mira, no hay un poder. Este tipo de narrativas políticas está en una lógica de la resistencia. O sea, hay que tratar de entender, hay que tratar de hacer una lectura de la lógica en el cual se mueven, digamos, los regímenes autocráticos. Y la lógica es ellos en su narrativa interna están resistiendo. Todo lo que venga de afuera es enemigo del imperialismo. Claro. Por lo tanto, creer que una dictadura de estas características se va a desmoronar o va a ceder o va a abrirse, digamos, a la posibilidad de una transición porque lo dice un organismo transnacional, multilateral, o porque viene, digamos, un país y manda un embajador o un ex embajador o un ex canciller, es ser demasiado inocente. Pero Heraldo, ahí ha sido un punto en que ellos apuestan a que estas manifestaciones que estamos viendo comiencen poco a poco a aplacarse, y eso yo creo que está muy por eso mismo, y ahí tú me estás dando la razón, con que la segunda parte de mi argumento tiene que ver con que este tipo de dictaduras se desmoronan desde dentro. Claro. Desde dentro. Cuando hay divisiones y... Entonces, el punto, y ahí hago una pregunta, no sé si Felipe o Heraldo pueden responderla, pero ¿existen hoy día corrientes del chavismo que tienen una cuota de sensatez y de lucidez, que se salgan de ese relato recursivo y absolutamente paralelo y que logren ver que hoy día, en el 2024, no es la Venezuela del 2013? O sea, creo que los hay. No me cae la menor... Perdón, Heraldo, dale. Sí. Lo que pasa es que quienes han sido disidentes dentro del régimen han terminado saliendo del gobierno de Maduro. Uno nunca sabe quiénes podrían estar en una actitud dialogante. Hubo momentos en esas horas del supuesto hackeo, cuando se tardaban los resultados, donde yo pensé que había un debate interno sobre si presentar resultados confiables o no. Y seguramente hubo una discusión semejante. Claro. Y el líder de quienes querían patear la mesa y no aceptar ningún tipo de negociación con resultados fiables era obviamente el jefe. Exactamente. Y bueno, en definitiva, la única esperanza que había fue una declaración del general Vladimiro Padrino, que fue bastante moderada en un momento. Que ministro de Defensa. Incluso llamando a la calma. Y se pensó que él podía ser el árbitro de una situación semejante. Eso no ocurrió. Pero uno nunca sabe hasta que ocurre. Y ahí surgen entonces estos líderes inesperados. Por ahora el régimen pareciera estar sólido. Pero habrá que ver qué es lo que sucede, porque de todas maneras van a haber costos con una actitud como esta que asume
el gobierno de Maduro. Pero hay costos diplomáticos ya, ¿no? Ya hay costos diplomáticos, me gustaría hacer referencia a eso. Ya hay una expulsión, ¿verdad?, de los diplomáticos, del personal diplomático de aquellos países, incluyendo el nuestro, que forman parte del Grupo de Lima. A eso se suma la salida del embajador venezolano, y por eso ahora que estamos con un equipo justamente allí, están las puertas cerradas de esta sede diplomática. ¿Esto podría escalar en que se rompan las relaciones con Venezuela? Perdón, Chile-Venezuela. Bueno, yo creo que en la práctica ya están congeladas con esta medida que ha adoptado insólita, como dijo el presidente de la República, y en eso estoy de acuerdo con José Antonio. Yo creo que el presidente Boric ha estado muy coherente, muy razonable, muy claro en materia de política exterior y concretamente respecto a esta situación en Venezuela. Pero esta medida de Venezuela obviamente deja las relaciones en un punto muerto, congeladas. Yo habría sido partidario. ¿De qué? Todavía puede suceder de que Chile hubiera declarado persona non grata al embajador de Maduro en Chile. El embajador, por eso fue. Para que la partida no sea una acción de ellos, sino que una decisión propia nuestra. O haber llamado consultas. Conversé con algunos ex cancilleres, colegas míos, es que no dio tiempo. Y han estado de acuerdo con esta proposición, pero al final es el gobierno. Es que no dio tiempo. Gringa, no dio tiempo. Es que no, yo creo que el gobierno, perdón, el presidente volvió de Abu Dhabi ayer. Entonces yo creo que no dio tiempo. Porque probablemente no lo puede hacer desde Abu Dhabi. O sea, claro, a ver, ya, sí, pero viendo cómo se desarrollaban los hechos, había que tal vez hacer lo que dice Heraldo, adelantarse. Bueno, no sé, yo creo que el presidente... Para que no parezca como una acción, ¿a eso te refieres, Heraldo? Mira, yo no salgo a tomar que no parezca como una acción... No salgo, perdón, que no salgo a tomar... Venezuela retira a sus diplomáticos, sino que Chile decide... Claro, mira, yo insisto, yo no salgo a tomar tecito con el presidente, ni nos vamos a ver una obra de teatro, digamos, al Teatro de la Católica y la Plaza Ñuñoa, no. Pero... Estuvo a la altura. Desde mi óptica... Estuvo bien. A mí me gusta lo que escuché de él en los Emiratos y me gusta lo que escucho hoy. Creo que no es resorte de él garantizar las actas, si las actas son reales o no. Yo creo que a esta altura ya no lo son, pero ese será un problema maduro del CNE. Él dijo algo muy sensato, podría haber sido como Milei, que tú sabes que Milei aprieta el de choque. Claro, entonces entramos en descalificaciones personales, que está bien, muy bien, pero no es resorte de un presidente. Esa no es una buena diplomacia. O haber callado como Petro, que se ha mantenido, digamos, absolutamente en silencio, igual que AMLO. Todo a través de la Cancillería. México y Colombia han estado como... Pero el presidente... México, Colombia y Brasil. Pero el presidente de la República de Chile fue muy claro, no fue pasado a revoluciones, ni hiperventilado, ni nada, dijo algo muy sensato. Yo no voy a reconocer ni un resultado que no se pueda verificar públicamente. ¿Qué más claro que eso? Hasta ahí llega su misión. O sea, esto no tiene que ver con Chile, tiene que ver con Venezuela. Por lo tanto, todo lo que vino después es de una suerte como de hiperventilación chavista, hablando de fascista, y la Delcy Rodríguez que empezó a tuitear, o sea... Bueno, todo el intento por perpetuarse en el poder. Heraldo, no sé si estás de acuerdo con esto. Mira, países que reconocerían hasta el momento: China, Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Honduras, Qatar, quienes están pidiendo un recuento: Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y Colombia, y quienes no reconocen: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Ahora, con China les sobra. Bueno, incluso, interesantemente, algunos de los que, comillas, reconocen, están pidiendo de todas maneras una verificación independiente. Y eso significa presión, de todos modos. Ponerle presión, y ojo que Brasil, actas, ¿no? formalmente en una declaración, Brasil pidió verificación independiente. Tanto en las declaraciones del ex canciller Celso Amorín como una declaración de Itamaraty, de la Cancillería brasileña. Así que y Colombia también pidió
verificación autónoma, verificación imparcial de los resultados. Heraldo, una es la verificación, pero ¿qué rol juegan entonces los observadores internacionales? Porque en el primer tuit que hace alusión Gabriel Boric hace que sean veedores independientes y no alineados al gobierno, que están actualmente esas personas, que serían unas 600, entre esos el Centro Carter, que está, el mismo Centro Carter está pidiendo hoy, porque quería entregar hoy un resultado de su observación, está pidiendo esas mismas que sean actas se publiquen. Entonces, ¿en qué paso, en qué tono quedan en estos momentos los observadores internacionales? Hay observadores y observadores, porque sacaron a todos los de derecha. Karina Oliva, perdónenme, pero a mí no me genera ninguna confianza. Claro, o les prohibieron el ingreso a los expresidentes latinoamericanos que iban ahí en un charter. Bueno, efectivamente, lo que pasa es que la observación, comillas, que ha habido en Venezuela es una observación muy incompleta, porque el propio Centro Carter dijo que no tenía toda la capacidad, todo el despliegue necesario para poder auditar o monitorear esa elección. Por eso que está exigiendo las actas para poder emitir un juicio. Ese es el punto. Y luego no hubo transmisiones, no hubo transmisiones electorales. La OEA es la que tiene la mayor trayectoria y la mejor trayectoria en materia de observación electoral. Yo acabo de ser el jefe de la misión de observación electoral en México y tuve 100 personas a mi cargo desplegadas en todo el territorio mexicano. Entonces, eso no hubo en el caso de Venezuela. Hubo unos pocos expertos de Naciones Unidas, pero no observadores. Mira, a mí me parece, voy a decir una cosa, escúchenme bien. No había mientras seguimos observación con imagen, ocurre generalmente en otros países. Si estamos en vivo en la embajada, todo esto, de quienes están haciendo la fila y no saben. Y tenemos además imágenes de archivo de lo que ocurrió durante la madrugada y la tarde de ayer en Caracas y otras ciudades del país. Todo lo de los observadores internacionales, las actas y todo ese laberinto como de corrección política en la que nos metemos en Chile, porque tenemos una tradición republicana y sobre todo desde el regreso a la democracia hasta acá, me parece que nuestra democracia tiene sus puntos perfectibles, pero funciona bastante bien. Y a partir de esto, y ayer lo hablaba con una persona, fíjate, una ciudadana, valoremos la democracia. Valoremos que podemos votar y que ese voto es contado correctamente. Es desesperante lo que está viviendo el pueblo venezolano, que votan por una persona y movilizan y tratan y no resulta y no pueden hacer valer la voluntad popular. No tenemos mucho más que hacer nosotros. Ya el presidente habló, ya el presidente dijo lo que podía y el presidente, yo en esta pasada estoy cuadrado con él porque me parece que ha actuado bien. Pero la desesperación de un pueblo venezolano que en parte dice que votó un 70% por un señor que no lo pueden proclamar y proclaman a otro con un 30% y no aparecen las actas y los votos se pierden y todos son... se aparecen ahora las actas. ¿Qué certeza hay de que no hayan sido adulteradas esas actas? Lo que te quiero decir es, yo me puse ayer cuando conversé con esta persona, dije, pongámonos un segundo en el lugar de un venezolano de a pie. O sea, que no tiene el control de su destino. Es angustiante. Por eso que yo digo, valoremos la democracia que recuperamos el 90, porque nosotros barremos con el sistema. También los políticos, los periodistas, que no, que está todo malo, que este país, que no sé qué, cuánto. Oye, podemos votar y puede que no nos guste el resultado, pero la mayoría en Chile es la mayoría. Tenemos cierta confianza. Podemos perfeccionar mil cosas. Mil cosas, podemos hablar del Poder Judicial, podemos hablar del Poder Legislativo, que son todo esto, que lo otro, pero la voluntad popular y escuchar al presidente de la República, un hombre que viene del Frente Amplismo, yo no votaría por el Frente Amplismo en este caso, pero estoy de acuerdo con lo que él dice. O sea, él da credenciales democráticas y nos garantiza a todos que en la próxima elección la minoría puede ser mayoría y la mayoría puede ser minoría, que es un principio básico de la teoría democrática. Oye, Heraldo, queremos mostrarte todos los resultados se reconocen. Exacto. Absolutamente. Frágil esto. La izquierda fue a felicitar a Sebastián Piñera y Kast fue a felicitar al presidente Boric y eso la banda se incluso llama la atención en algunos y además hay alternancias. Hay que valorarlo. Edmundo González era un expresidente de Elwin. Si ustedes veían y uno era
un hombre de transición. Sí. Y era el momento, porque todo advertía que iba a ganar la oposición. Es un hombre moderado, muy moderado. El ex embajador. Y como ya advertía también Heraldo Muñoz, decía, y habían algunos acercamientos para poder generar ese pacto de transición, de esa amnistía. Por eso hay mucha ilusión del pueblo venezolano, que ahora yo creo que el resorte, no existe, en lo que nos queda a nosotros. Pero era el momento. Oye, hay alerta, hay una alerta por este nuevo éxodo de venezolanos a propósito de ese desencanto, esa frustración, esa pena, esa desesperación y lo mal que está el pueblo venezolano. Mira, a propósito de esto, y le pido a la gringuita ahí que nos muestre cuántos venezolanos hay en nuestro país y preguntarle después de eso, gringa, ahí después de ese dato, a Heraldo, sí, ¿no? Por este probable éxodo, además masivo. Nuevamente. Lo que revela esto, ojo, 532.000, aunque se piensa que puede ser incluso más de 800.000. Sabemos que hay una gran cantidad de indocumentados, lo tenemos muy consciente. Entonces, incluso esa cifra podría ser mucho más elevada. Y en esa cifra de inmigrantes, solamente 2.696 podían emitir su sufragio el día domingo, como lo hemos relatado, por todas las trabas que le pusieron, sobre todo no solo tener el carnet vigente, el voto allá en Venezuela es voluntario, tenían que hacer otros papeleos como también tener el pasaporte vigente, y ahora que está la embajada completamente cerrada y quizás por cuánto tiempo. Pasemos a revisar cuál es la sensación, según las encuestas, de si ganaba o perdía, en este caso, el gobierno venezolano, y ya conocemos el resultado que el Consejo Nacional ha entregado y se le consultó. ¿Usted consideraría salir de Venezuela si Maduro gana? El 44,6% dijo que sí, que consideraría salir. O sea, ese es el escenario actual. Y un 18% dice que emigraría antes de fin de año si Maduro gana. Es decir, esta cifra, de aquí a diciembre del 2024 podríamos tener una migración la más a corto plazo, y esa migración se sabe que primero parte por Colombia por un tema de limítrofe, y esto nos va a golpear también a nosotros. Por eso mismo, llegó el momento de dejar otra vez de mirarnos el ombligo todos los países latinoamericanos y creer que somos el centro del mundo y entender que aquí hay un problema regional. Llegó el momento en que Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador se junten, Colombia, diga, bueno, ¿cómo vamos a administrar este volumen de personas? Hacerse cargo mancomunadamente. Porque están todos operando en forma aislada como islas, literalmente. Hay varias alternativas. Pero Heraldo está con nosotros todavía. Como gestión grupal. Heraldo. Cuotas, como han hecho en Europa. En Europa, por ejemplo, hay ciertas cuotas. Alemania recibe un grupo, en el caso, digamos, de la migración siria o musulmana, en fin, a partir de lo que ocurre con corrientes migratorias hacia Europa. Lo ha ordenado. Tenemos campos de refugiados, tenemos cuotas. Funciona perfectiblemente, pero ha habido un enfoque continental. Yo creo que llegó el momento de que se sienten en una mesa, independiente de los colores políticos, y digan cómo van a administrar 8 millones y medio, 9 millones de personas dando vuelta por el continente. Una nueva oleada. Pero la irregularidad complica en eso. Sí, pero bueno. Cuando son reguladas, uno puede asignar cuotas, pero acá arrancan y es entendible que arranquen. Pero ¿por qué no han hecho algo los distintos gobiernos de sentarse en la mesa campos de refugiados en la frontera? Habrá que tener algún tipo de... O sea, si Venezuela retira a su cuerpo diplomático de varios países, ¿se van a quedar abandonados esos inmigrantes? ¿No van a tener posibilidad de sacar documentos? No necesariamente. A ver, ¿cómo es ahí? No, en primer lugar, los negocios, entre comillas, pueden quedar en manos de otro país. De modo que la embajada y los recintos no queden abandonados, incluso algunas de las tareas mínimas. De modo que eso podría pasar, es decir, que Chile deje en manos de algún otro país amigo su residencia, su embajada y eventualmente algunas tareas consulares. Lo mismo Venezuela si lo desea. Claro. Por cierto, estamos frente a un desafío mayor. Como tú mencionabas, la migración tiene que ser regular y ordenada. Y hoy día no lo es.
y los países tienen el derecho a regular el ingreso de personas a su territorio. Y Chile en estos momentos yo creo que está en un límite de capacidad. Incluso a mí me parece que nosotros deberíamos poner más presión en Bolivia, porque Bolivia deja entrar a su territorio personas venezolanas que vienen desde Perú y pasan a Chile, pero esas personas, si son devueltas, reconducidas al territorio boliviano, no son admitidas, es decir, son admitidas de Perú, pero no de Chile. Entonces, eso es inaceptable, y como hay muchas que entraron desde territorio boliviano, que tienen orden de expulsión administrativa o judicial, debieran ser colocadas en la frontera con una presión para llegar eventualmente a un acuerdo con el gobierno de La Paz. Eso, a mi juicio, no es tolerable ya esta actitud que ha tenido el gobierno boliviano, porque ellos están interesados también en cooperar, en que cooperemos en materia de contrabando, por ejemplo. Entonces, bueno, podemos llegar a un acuerdo, pero ellos tienen que aceptar las personas que han dejado entrar irregularmente a nuestro país y que ellos admitieron sin problemas desde Perú. Ese es un asunto que está pendiente todavía. Sí, muchas gracias, Heraldo, por esta conversación. A propósito de tu experiencia internacional, vamos a estar en contacto, por supuesto, en los próximos días. Un gran abrazo.